Es la mejor temporada de la Fórmula Campeones en Fórmula 4. El equipo era como una familia, ¿no? Al final estábamos todos trabajando en el circuito, nos conocemos todos mucho, así que es especial. Yo creo que no se ve en otros equipos. Y creo que es así como debería ser en todos lados. El apoyo de la Fórmula de Campeones este año siempre ha estado ahí. Estoy muy contenta y espero seguir mucho más tiempo con ellas. El proyecto de karting no nos podemos quejar, hemos tenido hasta última hora, concretamente a un piloto, a Dani Briz, luchando por el Campeonato del Mundo Absoluto, que por temas del COVID se acabó celebrando en Campillos, en Málaga, y en general hemos obtenido buenos resultados. En este proyecto nosotros les damos una ayuda, digamos, un poco desde fuera, no tenemos un equipo propio y en general podríamos decir que bien. Las Women's Series, nosotros desde fuera lo único que podíamos hacer era ayudarles a hacer unos entrenamientos en pretemporada, dándoles una ayuda tanto económica como físicamente estando con ellas, y luego a lo largo de la temporada en simulador y con datos preparando las carreras antes de que se marcharan de viaje. La Fórmula de Campeones me he dado prácticamente desde que empecé, estoy hace muchos años ya con ellos y cada año me han dado su apoyo, tanto económicamente como técnicamente, así que nada, estoy muy contenta y espero seguir mucho más tiempo con ellas. Era mi primer año y al final he hecho cuarta en el campeonato como primera rookie, así que contenta con la evolución que he llevado en cada carrera y todo lo que he aprendido. Así que ahora ya centrada en la temporada que viene y con muchas ganas de empezar. El apoyo de la Fórmula de Campeones este año siempre ha estado ahí. Tenemos que sacar lo positivo del año, que al final es que no he estado parada, he estado compitiendo en la W Series, que es un campeonato internacional, y también he estado con el equipo de Puma, que me ha permitido hacer muchísimas cosas que nunca había hecho, como por ejemplo viajar a Nueva York y hacer cosas súper diferentes. Al final son nuevas experiencias. El proyecto de Fórmula 4 hemos tenido una temporada muy completa. Teníamos un piloto que repetía, que era Quique Bordas, y un piloto que debutaba, que era Dani Macià. Casi no pudo tener mejor debut, que fue hacer una pole en Spa. Por un problema electrónico en el coche no pudo arrancar en su posición en esa carrera, pero a partir de ahí también ha sido una temporada muy completa. Sin duda es la mejor temporada de la Fórmula Campeones en Fórmula 4. Ya no tanto por los resultados, que han sido muy buenos, terceros por equipos y cuarto y quinto por pilotos, sino porque sin duda con mucha diferencia es el año que más nivel ha habido. Uno de los 2-3 momentos que escogería fue Spa, el primer fin de semana de F4 de mi vida y encima en Spa, ¿no? Portimao también fue un fin de semana duro para mí físicamente porque no estaba al 100% y aún así conseguimos buenos resultados. Esta temporada en la Fórmula 4 ha sido muy positiva, hemos acabado cuartos del campeonato al final y hemos conseguido 2 victorias, con lo que ya es mucho más de lo que conseguimos el año pasado. Y en cuanto a progresión, la verdad es que he notado una mejora muy grande, sobre todo en cuanto a ritmo, gestión de ruedas. Por parte del equipo, muy buen trabajo en general, creo que hemos mejorado cosas respecto al año pasado y se ha notado luego en pista en los resultados. Quique ha hecho un año increíble, ha ganado 2 carreras, ha crecido muchísimo. Y Dani ha alternado su grandísimo talento y su velocidad, bueno, pues con pequeños errores que se suelen cometer en un primer año de competición, y creo que en general tanto el funcionamiento del equipo como el rollo que ha habido entre los pilotos y también como maestros, entre comillas, de los que vienen detrás, pues ha sido un año completísimo. Ha sido especial, obviamente, porque al final somos 2 pilotos de aquí dentro del CTDM, somos 2 pilotos que convivimos juntos y quieras o no eso, al final el trabajo en cuanto a equipo se nota muchísimo, hay mucha confianza, aprendemos mucho uno del otro, nos conocemos muchísimo, entonces el equipo era como una familia, ¿no? Al final estábamos todos trabajando en el circuito, nos conocemos todos mucho, así que es especial. Yo creo que no se ve en otros equipos. A nivel personal, pues creo que la convivencia ha sido el factor que más ha marcado esta temporada, donde más mejora hemos tenido como equipo, y creo que es así como debería ser en todos lados. Fórmula Campeones al final es el ingrediente que faltaba para que yo pudiese dar el paso a Fórmulas, ¿no? Al final sin ellos no hubiese sido posible, así que yo creo que gracias a ellos, en parte a lo que me han enseñado y a lo que han apostado por mí, pues he podido disfrutar de este año de esta temporada, así que en parte todos estos resultados pues son gracias a ellos.